Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar, el momento donde nos están escuchando. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Agradezco a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, a la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, por permitirme este espacio para conversar de algo que tanto me apasiona. No tengo conflictos de interés económicos, mis conflictos tienen que ver precisamente con la pasión por esta entidad y trabajar con estas sociedades científicas. Como dice la mesa, estas nuevas caras de la sepsis, en realidad no hay dos caras iguales, así ya lo decía Sir William Nosler, y de la misma forma que no hay dos caras iguales también, tampoco hay dos formas de responder ante una enfermedad iguales. Antes de proseguir con esta conversación, esta charla con todos ustedes, simplemente aclarar dos términos. Generalmente nosotros llamamos a esto medicina personalizada, pero en realidad lo correcto es llamarla medicina de precisión. Medicina personalizada es la que ustedes hacen todos los días al lado del paciente y atendiéndole no solamente ahora, sino desde hace muchos años. Estos cambios que se han dado en los últimos casi 40 años a través de la sepsis sobre el tema del abordaje, sobre todo en los últimos 10 años hemos estado hablando del tema del diagnóstico temprano y la necesidad de hacer este diagnóstico temprano para un abordaje temprano, un tratamiento temprano que mejoren los pronósticos. En los últimos tiempos, esta necesidad de diagnóstico temprano también se ve influenciada no solamente distinguir lo que es la sepsis, sino distinguir los tipos de sepsis y cómo se presentan y la posibilidad que el abordaje de las mismas sea diferente. Por lo tanto, en los próximos minutos voy a hablar si hay una o varias sepsis, si cuáles son las diferencias entre ellas y cuál es el abordaje que nosotros deberíamos hacer. La sepsis es la respuesta desmadrada, descontrolada de nuestro sistema inmune cuando se ve agredido por algún tipo de germen. Estos gérmenes pueden ser distintos y las respuestas que produce este sistema inmune también ser distintas. Y esto presentarse de una forma clínica cuyo abordaje también es distinto. No es lo mismo una sepsis viral como el dengue, donde se lo trata solamente con fluidos en la mayoría de los casos, o una sepsis parasitaria por malaria, o la típicamente sepsis que nosotros conocemos, la sepsis bacteriana, sobre todo por el estafilococo, por el neumococo y muchos otros gérmenes bacterianos, que no solamente muchas veces necesitan fluidos, también necesitan drogas vasoactivas, antibióticos y algún otro tipo de elementos, lo cual hace que la sepsis en su presentación tal vez no sean iguales. Y cuando miramos nosotros cómo es esta respuesta inmune desmadrada que se visibiliza a través de la inflamación, vemos que esta inflamación y estos actores de la respuesta inmune no son lo mismo, por ejemplo, para un SARS cuando se encuentra con un SARS-CoV-2 o cuando se encuentra con algún tipo de germen que produce un distrés respiratorio del adulto, o cuando una de estas sepsis, como hablábamos, por ejemplo, del estafilococo, las sepsis tradicionales. Hay elementos que entre ellas se comparten, entre ellas son parecidos, pero hay otros elementos que no son parecidos y son distintos. Y a la hora de la presentación clínica y a la hora del tratamiento, también esto puede diferir. Esto lo hemos aprendido en los últimos años, que no solamente es la entidad, sino el mismo individuo, acorde a su edad, acorde a su comorbilidad, acorde a las fuentes de infección, los gérmenes que lo producen y el tratamiento, y agregaría algo a esto a este diagrama puesto, que es el tema del contexto, donde se modifica el ARN mensajero, se modifican los metabolitos y también se modifica la presentación clínica y la función celular durante la presentación de estos pacientes, lo cual también puede hacer que la evolución hacia una sobrevida o hacia una defunción también pueden estar determinadas por estas características. Estos metabolitos y estos distintos fenotipos clínicos, pero sobre todo los fenotipos bioquímicos los estamos empezando a aprender a conocer. Hay metabolitos plasmáticos que coinciden también con expresiones clínicas, y si ustedes ven simplemente, sin llegar a la profundidad, pero mirar los colores de estos metabolitos, ven que las respuestas que se producen no es igual para todos los individuos. Hay individuos que tienen una forma de responder y hay otros individuos que tienen otra forma de responder.
Más aún, recién hablaba del tema, lo del contexto, si por ahí pasó un poco desapercibido, pero nosotros en Latinoamérica sobre todo tenemos áreas de altos ingresos y tenemos áreas de bajos ingresos. ¿Y qué tiene que ver esto con la inflamación? Bueno, si ustedes miran este esquema, esto es Alemania, esto fue recientemente publicado. Cuanto más marrón, más rojo es, mayor incidencia de sepsis. Cuanto más azul es, menor incidencia de sepsis. Precisamente, perdón, estos lugares con mayor incidencia de sepsis o con menor incidencia de sepsis, tienen que ver también con el tema de la educación y tiene que ver con el acceso al sistema de salud. El marrón tiene menos educación y menos acceso a salud, a diferencia de lo que es los que están con líneas celestes. O sea, se correlaciona. Y esto lo hemos visto mucho con el tema del coronavirus, sobre todo en Nueva York. Miren, esto es el Bronx, esto es Manhattan. Están pegados uno al lado del otro. Muchos ya hemos visto por el tema de las películas lo que significan los contextos socioeconómicos del Bronx y de Manhattan. Miren, la incidencia de COVID fue mucho mayor en el Bronx, lo mismo que las defunciones, que lo que fue en Manhattan, a pesar de tener la misma densidad de instituciones de salud las dos. Esto ya lo hemos visto también en la Argentina, en donde hemos asociado la tasa de mortalidad infantil y el porcentaje de pobreza con mayor prevalencia de enfermedad. Aquellas regiones que tenían mayor mortalidad o mayor porcentaje de pobreza tenían también mayor prevalencia de infección. Y esto no se correlacionó con el tema de la mortalidad. La mortalidad pareciera ser parecida, pero que lo diferenciaba era la prevalencia. Entonces, evidentemente, hay algo que hace que el contexto influya sobre la respuesta inmune del paciente. Y esto se ha empezado cada vez más a estudiar. Esto es un metaanálisis, miren la cantidad de trabajos que han tratado de buscar la correlación entre el nivel de educación y el nivel de dos sustancias que hablan de la inflamación. Una es la proteína C reactiva y otra es la interleuquina 6. Si ustedes ven, cuando se trata de ver la asociación entre el nivel de educación y la proteína C reactiva, cuanto más baja es la educación, mayores son los niveles de proteína C reactiva de los pacientes en respuesta hacia la agresión de un germen. Y lo mismo pasa con la interleuquina. Y con respecto a los ingresos económicos, también a menor ingreso económico, mayor nivel de proteína C reactiva, al menor nivel económico, mayor nivel de interleuquina. Es decir, este contexto socioeconómico en alguna forma influye sobre la evolución de los pacientes, la evolución en general en su vida, haciendo que de alguna forma su respuesta inflamatoria ante una agresión sea modificada. Pero ¿cuáles son estas diferencias clínicas que nosotros vemos? Fíjense, por ejemplo, este tema del distrés respiratorio del adulto, donde aquellos macrófagos alveolares presentan una posibilidad de diferenciación de los genes que hacen, de la expresión de los genes, diferentes también a los monocitos periféricos. Esto hace, y esto se ha visto también con el coronavirus, que se empiecen a presentar distintos tipos de lesiones pulmonares y disfunciones pulmonares, que eso se pueden expresar clínicamente, algunos como fenotipo 1, fenotipo 2, fenotipo 3, hay otros que describen otros tipos de fenotipos, pero lo importante es decir que se presentan clínicamente y esto nos puede llevar a nosotros a tener en cuenta que estas diferencias de presentaciones clínicas, el abordaje que tengamos que hacer sea diferente. El fenotipo 1, por ejemplo, tal vez necesita una PIB más baja, diferente al fenotipo A con una PIB más alta con posición prona, y un fenotipo 3, evidentemente, mucho más parecido al distrés respiratorio del adulto agudo tradicional. Es decir, esta respuesta exagerada hace que se presente el paciente con algún tipo de expresión clínica diferenciada, donde no todo es igual, y eso influye a la hora del tratamiento también. Este es un trabajo realizado por Ranjit en la India, donde pacientes pediátricos con shock séptico los expandía con 10 por kilo, pero había un 31% que realmente respondía a esa expansión con líquido, pero había un 2/3, 69% que no lo hacía. Más aún, muchos de ellos no solamente no mejoraban el gasto cardíaco, sino que no mejoraban la presión arterial. Y en aquellos pacientes que sí mejoraban, había un porcentaje que tampoco mejoraba la presión arterial. Estos pacientes presentaban mayor mortalidad.
O sea, desde el inicio, desde la respuesta a determinados tratamientos, podemos ver diferentes respuestas en los pacientes. Más aún, anteriormente habían hecho un trabajo donde pacientes con shock séptico empezaban a ver cuál era la evolución en el tratamiento de aquellos pacientes con shock frío y shock caliente. Definían al paciente la hemodinamia del shock caliente, el perfil hemodinámico del shock caliente, como aquellos que tenían una presión diastólica menor al 50% de la presión sistólica o una presión diferencial de 40 milímetros de mercurio. Se encontraron con la sorpresa que aquellos pacientes que lo habían definido como shock frío clínicamente, cuando empiezan a ver la evolución, empiezan a ver este perfil hemodinámico del shock caliente, lo tratan, a pesar de que clínicamente creían que era shock frío, lo tratan por el perfil hemodinámico del shock caliente, lo tratan como si fuera un shock caliente, y estos pacientes tienen mucho mejor sobrevida. Es decir, evidentemente hay cuestiones que nosotros creemos que pasan, pero realmente cuando empezamos a investigar más, los pacientes responden en forma diferente. No todo es lo que parece. Garcillo hace mucho que está trabajando en Estados Unidos viendo algunas cosas que tienen que ver como cómo es la expresión desmadrada de este sistema inmune. Y entonces empezó a ver que algunos pacientes pediátricos tenían, cuando se presentaban, había un grupo que tenían proteína C a través de estas dos sustancias, tratando de medir la inflamación, una proteína C reactiva normal o ferritina normal, otro que elevaba la proteína C reactiva, pero descendía rápidamente, vino ferritina normal, otros que tenían normal la proteína C reactiva y elevada la ferritina, otro que tenía elevada la proteína C reactiva que no descendía, pero con una ferritina normal, y el último grupo que tenía ambos elevados. Estos que tenían realmente un perfil de hiperinflamación eran los que más tenían síndrome de activación macrofágico y los que más mortalidad tenían. Es decir, esta respuesta inmune y que se produce en esta inflamación tampoco es igual, tampoco la intensidad es igual, pero sí, si nosotros la determinamos, empezamos a ver que en algunos de ellos puede tener mayor mortalidad. Sigue tratando de ver cómo es esta respuesta inmune y la disfunción orgánica que producen. Y empieza a diferenciar tres tipos de disfunción. Una asociada, una disfunción múltiple de órganos, donde empezaban con una disfunción, después iba la renal, la hepática y todo, así sucesivamente. Otra asociada a trombocitopenia y otra asociada a inmunoparálisis. Pero al medirle las sustancias inflamatorias, veía que aquellos que tenían disfunción simple, por ejemplo, una neumonía con un distrés respiratorio, simple nada más, que aquellos que tenían, por ejemplo, una disfunción multiorgánica asociada a trombocitopenia o asociada a inmunoparálisis o secuencial, tenían niveles inflamatorios mucho más elevados, tanto de ferritina como de la proteína C reactiva. Pero lo más importante es que estos con mayor expresión del sistema inflamatorio también tenían mayor mortalidad. Y de ahí que empieza a elaborar un concepto de decir, miren, estamos en una etapa que nosotros necesitamos el tema del manejo hemodinámico, pero tenemos estos casos y en algunos pacientes, ¿será que necesiten también una resucitación inflamatoria? ¿Será que tendremos que tratarnos con inmunomoduladores? Algunos de estos aspectos de diferencia también lo vio Franco Díaz en los pacientes con el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a coronavirus. Y vio que aquellos chicos de 0 a 5 años, como muchas partes del mundo, en Chile se asociaban mucho más a Kawasaki, distinto de aquellos adolescentes que se asociaban a miocarditis. Ahora, esto significa que en el futuro nosotros tengamos que mirar un tablero y mirar qué sustancias químicas tienen y a través de eso nosotros tratarlo al paciente. No, tenemos que continuar, esto va a ser algo complementario, pero tenemos que seguir mirándolo clínicamente al paciente. ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, la sepsis es esto, es una entidad que en realidad más que una entidad es un síndrome donde hay diferentes tipos de presentación, es heterogéneo. Ahora, el primer punto que nosotros empezamos a necesitar es decir, diferenciar a aquellos pacientes que tienen una sepsis de bajo riesgo de mortalidad de aquellos que tengan una sepsis con alto riesgo de mortalidad. Pero sobre todo,
aquellos que si nosotros le damos un tratamiento específico pueden andar bien, y aquellos que si le damos ese otro tratamiento específico, no solamente no pueden andar bien, sino que pueden ser deleterios por él. Esto es lo que se llama el enriquecimiento pronóstico o el enriquecimiento predictivo. A mí me gusta decirle pronóstico mejorado, potenciado, o predicción mejorada, potenciada. ¿Y qué es esto? Bueno, el enriquecimiento pronóstico. Imagínense que ustedes tienen una cantidad de metabolitos que ustedes pueden llegar a medir. Y dice, bueno, vamos a medir la interleuquina 8 y vamos a medir otro a través de estos cortes. Y ustedes van a empezar a diferenciar pacientes, por ejemplo, el grupo 5, que van a tener que la posibilidad de deterioro clínica es alta. Entonces ya lo empiezan a seleccionar y empiezan a sacar los otros que la posibilidad de deterioro clínico no es tan alta. Entonces empiezan a seleccionar y les puedes determinar, hacen un enriquecimiento pronóstico de estos pacientes. Lo mismo pasa con el tema de la defunción. Esto, cuando ustedes empiezan a detectar estos metabolitos, empiezan a decir, estos tienen más posibilidad de muerte, estos no tienen casi nada de posibilidad de defunción, los vamos sacando, entonces empiezan a seleccionar esos pacientes que tienen más posibilidad de defunción, los cuales tendrán que ver a ver cuál es el tratamiento que le van a hacer. Esto ha hecho que Wong pueda distinguir en aquellos pacientes que tienen riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Imagínense ustedes que estos metabolitos que están distinguiendo, aparte les iban a decir, mire, este es el grupo 1, donde si usted le administra hidrocortisona, estos pacientes van a tener una resolución más rápida del shock, o si en el grupo 2, si usted le administra hidrocortisona, por el contrario, tenga cuidado porque puede ser peor. Esto que parece el futuro es algo que ya se ha publicado este año, la relación entre la expresión del gen candidato a adrenocortical y la respuesta clínica. De hecho, este esquema, el doctor Wong lo ha publicado en agosto de este año, y esto es lo que yo les estoy mostrando. O sea que ya estamos en los albores de la medicina de precisión. Imagínense que ustedes entran a las 3 de la mañana, tienen un paciente, entran a las 3 de la mañana y tienen una calculadora en internet donde ustedes le pueden poner cómo es la presión baja, cómo es la frecuencia cardíaca, cómo esto. Y esta calculadora le dice, mire, su paciente tiene riesgo de tener un fenotipo A, un fenotipo B, un fenotipo C o un fenotipo D. Tenga cuidado porque el fenotipo D se asocia más a la hiperinflamación y seguramente usted una de las cosas que tiene que hacer es la posibilidad de valorar tratamiento inmunomodulatorio, tocilizumab, corticoide, el que ustedes quieran hacer. Y el fenotipo A no es tanto porque es muy difícil que llegue a pasar eso. Esto ya está. Esto que parece el futuro ya está. Ustedes pueden entrar a esta página y le da la calculadora. Por supuesto que esto necesita validarse, todavía no hagan el tratamiento con inmunomoduladores a partir de lo que le da esta calculadora, pero la calculadora ya está, se está trabajando en pacientes para ver a ver si esto es así, para distinguir estos pacientes. De hecho, nosotros en Argentina estamos haciendo un trabajo en las terapias intensivas para validar este score, esta calculadora que se hizo en Estados Unidos, en esta parte del mundo. Esto ya lo mostró Wong, trató de ver pacientes a los cuales les administraba corticoides y veía que podía distinguir entre los metabolitos dos tipos, una subclase A y una subclase B, pero no solamente eso, los de la subclase A tenían 4 veces más posibilidades de mortalidad que aquellos pacientes de la subclase B, tratando de ver que nosotros tengamos que diferenciar a quienes también le ponemos corticoides. Es decir, estos metabolitos inflamatorios nos empiezan a hablar de que hay algunos pacientes que no desciende esta respuesta inmunitaria y son los de peores pronósticos. Lo mismo pasa con la ferritina. A mayor inflamación, mayor nivel de mortalidad. Ahora, utilícenla sabiamente. ¿No? Esto no es para que ustedes salgan corriendo y en cualquier centro de salud a todos le pidan PCR y ferritina. Es algo hacia dónde vamos, es un nuevo camino hacia donde nosotros vamos tratando de identificar la inflamación. Y eso ha hecho estos conceptos de sepsis diferentes, de entidades diferentes, de pacientes diferentes, ha hecho que empecemos, en el último consenso latinoamericano, con el manejo hemodinámico, una de las cuestiones que empecemos a hablar es de la estrategia individualizada de los pacientes. No todos los pacientes son iguales. Mientras tanto, hasta que nosotros tengamos, se han validado todos estos conceptos, realmente podamos hacer el tratamiento en base a la identificación de estas nuevas caras
de la medicina, esta medicina de precisión, tratando de darle al paciente lo que realmente el paciente necesita y no lo que nosotros creemos que el paciente necesita, todavía tenemos que estar al lado, tratando de ver clínicamente cómo se comporta, qué es lo que le está pasando a ese paciente. En definitiva, y para ir cerrando, no hay una sepsis, sino varias. Aunque vamos al reconocimiento de los fenotipos clínicos, aún los mismos necesitan validarse. Si visibilicemos la inflamación, cuanto más inflamación tenga nuestro paciente, mayor posibilidad de función va a tener. Cuando hablan de medicina de precisión, tienen que distinguir una cosa, no todo es lo mismo, una cosa es la medicina de precisión pronóstica y otra es la medicina de precisión predictiva. Recordar que el paciente, por sobre todo, es individual. Muchísimas gracias.